Dicen que los temas de la literatura se resumen en tres: amor, honor y muerte. Al parecer, enfrentarnos a este último, la muerte, nos hace reflexionar y nos inspira a registrar nuestra historia en la literatura. Las pandemias, como la peste negra y la gripe, en siglos pasados, han motivado a los seres humanos a escribir. ¿Será el caso del COVID-19 similar? Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos al cuarto episodio de la sexta temporada. Como siempre, los saluda Javier Martínez. En esta ocasión quiero abordar un tema que también hace tiempo tengo intención de abordar, pero no lo había querido hacer porque consideraba que podía ser eventualmente algo sensible para algunas personas que pudieron haber perdido algún ser querido durante la recientemente pasada pandemia. Pero creo que ya estamos iniciando el mes de septiembre de 2023. De alguna manera la pandemia, o al menos lo más grave, ya definitivamente ha quedado atrás, aunque todavía debemos cuidarnos y todavía es posible nuevas olas y variaciones del virus, pero digámoslo así que de alguna manera debemos volver ya a la famosa normalidad. Entonces creo que es un buen momento para reflexionar sobre cómo las pandemias han influenciado de alguna manera los temas que se han abordado en la literatura, concretamente con dos casos específicos que quiero desarrollar acá. Uno es el Decamerón, un libro de cuentos del Renacimiento italiano, y el otro es un libro americano que se considera de la literatura prehispánica o al menos indígena, que es el libro de los libros del Chilam Balam. Así que comencemos. En cuanto al Decamerón, debo decir que, como ya dije, es un libro de cuentos escrito por Giovanni Boccaccio entre 1351 y 1353. Corresponde a la época del Renacimiento. Aquí tal vez valga la pena recordarles que realmente cuando nos enseñaron que se le llamaba Renacimiento porque renacieron las artes, no es correcto, ya que artes siempre hubo. Durante la Edad Media al menos, pues claro que hubo pintura, música, literatura. Lo que no hubo tanto, sino más bien al final de la Edad Media, fue teatro, pero creo que ya he abordado eso en episodios pasados. Fue por motivos religiosos que se tachó el teatro, sobre todo en la primera mitad de la Edad Media, pero ya después fue resurgiendo, al menos en España, precisamente con los autos sacramentales. Pero no es hoy el tema. Entonces, como un libro renacentista, el Decamerón fue escrito en italiano, en otras palabras, en la lengua vernácula, como una afrenta a la tradición que imponía que la literatura importante debía escribirse en latín. Y también es importante recalcar que este libro seguía el esquema del cuento árabe, que aunque todavía no había sido traducido y seguramente se desconocía tal cual, seguía el lineamiento de las 1001 noches. En otras palabras, se trata de un hilo narrativo que sirve como excusa para incluir otros cuentos que componen el libro en sí. En el caso de las 1001 noches es obviamente la historia del sultán con Sherezade, que nos sirve como excusa para ir hilando, para ir introduciendo todos los cuentos que componen el libro. Otro libro que sigue este esquema es Los cuentos de Canterbury, de el inglés Chaucer o Geoffrey Chaucer. Bueno, en nuestro caso, el libro lleva el título de Decamerón porque deca significa 10 en griego y emera día. Por lo tanto, hace referencia a 10 días. ¿Y qué tienen que ver 10 días aquí? Bueno, básicamente es lo que construye ese hilo que va permitiendo la introducción de los cuentos. Se trata de 10 jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, que durante 10 días se aíslan a las afueras de Florencia para escapar de la pandemia de la peste negra o muerte negra entre 1348 y 1353. Y es ahí donde
Cada uno de los integrantes de este grupo es coronado rey del día, decide qué van a comer, qué van a jugar y sobre todo cuáles son los temas que se van a tratar en los cuentos que se van a narrar en la noche antes de dormir. Obviamente los tres varones van a tratar siempre de introducir temas sexuales para poner de humor a las damas y probar suerte esa noche. Es por eso que el Decamerón se consideraba y se considera por algunos todavía como un libro pornográfico, digámoslo, y algunas adaptaciones al cine se han clasificado de esa manera también. De ahí también el nombre de los hoteles, por cierto. En fin, el punto es que es precisamente la peste, también conocida como la peste negra, muerte negra o gran mortalidad, la que nos da el contexto de este libro. Esta fue una pandemia de la peste bubónica, la cual inició en Asia y llegó a Europa en el siglo XIV por las rutas comerciales también conocidas como el Camino de la Seda, y tuvo su mayor pico entre 1347 y 1353. Aunque no hay datos exactos, se calcula que alcanzó entre 80 a 200 millones de muertes, lo cual puede ir del 30 al 60% de la población europea de aquel tiempo. Sin embargo, en Florencia, uno de sus puntos de ingreso precisamente, por encontrarse precisamente pues, en la península itálica y un punto importante para el comercio, ahí, en esa ciudad, solamente 1/5 de la población sobrevivió, o sea, la peste tuvo el 80% de mortalidad en esta ciudad. Aunque la causa de esta peste es la bacteria Yersinia pestis, realmente es transmitida por la pulga que porta la rata. La difusión de las ratas, como sabemos, incluso en la actualidad es un tremendo problema para Europa. Francia, por ejemplo, Italia tampoco se salva de la cantidad extraordinaria de ratas que hay en los lugares públicos, incluso turísticos, ¿verdad? Esta proliferación de ratas se debía, pues obviamente, a la ausencia de hábitos de higiene, pero también a la ausencia de gatos por razones religiosas, valga el tema aclararlo. Muchas veces los gatos se consideraban animales demoníacos, así que durante la Edad Media muchos de esos animales fueron sacrificados y gato visto, gato asesinado, de tal manera que realmente casi se había extinguido el gato en Europa para aquella época, así que los ratones pues ya no tenían, digámoslo así, un cazador o un depredador natural. Sin embargo, ¿para qué les cuento yo la peste? Sí podemos precisamente utilizar el texto de Boccaccio, donde nos narra precisamente cómo era la situación en aquel tiempo. Obviamente les voy a leer solamente un extracto, el documento original es mucho más largo y muy interesante, que les recomiendo completamente. Así que a continuación daré lectura a la primera jornada de El Decamerón. Digo pues, que ya había en los años de la fructífera encarnación del Hijo de Dios llegado al número de 1348, cuando a la egregia ciudad de Florencia, nobilísima entre todas las otras ciudades de Italia, llegó la mortífera peste que, o por obra de cuerpos superiores, o por nuestras acciones inicuas, fue enviada sobre los mortales por la justa ira de Dios para nuestra corrección, que había comenzado algunos años antes en las partes orientales, privándolas de gran cantidad de vivientes, y continuándose sin descanso de un lugar a otro, se había extendido miserablemente a occidente. Y no valiendo contra ella ningún saber ni providencia humana, como la limpieza de la ciudad de muchas inmundicias ordenada por los encargados de ella y la prohibición de entrar en ella a todos los enfermos y los muchos consejos dados para conservar la salubridad, ni valiendo tampoco las humildes súplicas dirigidas a Dios por las personas devotas, no una vez, sino muchas, ordenadas en procesiones o de otras maneras, casi al principio de la primavera del año antes dicho, empezó horriblemente y en asombrosa manera a mostrar sus dolorosos efectos.
y no era como en Oriente, donde a quien salía sangre de la nariz le era manifiesto signo de muerte inevitable, sino que su comienzo nacían a los varones y a las hembras, semejantemente en las ingles o bajo las axilas, ciertas hinchazones que algunas crecían hasta el tamaño de una manzana y otras de un huevo, y algunas más y algunas menos, que eran llamadas bubas por el pueblo. Y de las dos dichas partes del cuerpo, en poco espacio de tiempo empezó la pestífera buba a extenderse a cualquiera de sus partes indiferentemente, e inmediatamente comenzó la calidad de la dicha enfermedad a cambiarse en manchas negras o lívidas que aparecían a muchos en los brazos y por los muslos y en cualquier parte del cuerpo, a unos grandes y raras y a otros menudas y abundantes. Y así como la buba había sido y seguía siendo indicio certísimo de muerte futura, lo mismo eran estas a quienes le sobrevivían. Y para curar tal enfermedad no parecía que valiese ni aprovechase consejo de médico o virtud de medicina alguna. Así, o porque la naturaleza del mal no lo fuese, o porque la ignorancia de quienes lo medicaban, de los cuales, más allá de los entendidos, había proliferado grandísimamente el número tanto de hombres como de mujeres que nunca habían tenido ningún conocimiento de medicina, no supiese por qué era movido y por consiguiente no tomase el debido remedio. No solamente eran pocos los que curaban, sino casi todos antes del tercer día de la aparición de las señales antes dichas, quien antes, quien después, y la mayoría sin falta alguna u otro accidente, morían. Y esta pestilencia tuvo mayor fuerza porque de los que estaban enfermos de ella se abalanzaban sobre los sanos con quienes se comunicaban, no de otro modo que como fuera el fuego sobre las cosas secas y engrasadas cuando se les avecinan mucho. Y más allá llegó el mal, que no solamente el hablar y el tratar con los enfermos daba a los sanos enfermedad o motivo de muerte común, sino también el tocar los paños o cualquier otra cosa que hubiera sido tocada o usada por aquellos enfermos, que parecía llevar consigo aquella tal enfermedad hasta el que tocaba. Y asombroso es escuchar lo que debo decir, que, si por los muchos ojos y por los míos propios no hubiese sido visto, apenas me atrevería a creerlo, y muchos menos a escribirlo, por muy digna de fe que fuera la persona a quien lo hubiese oído. Digo que de tanta virulencia era la calidad de la pestilencia narrada, que no solamente pasaba del hombre al hombre, sino lo que es mucho más, e hizo visiblemente otras muchas veces, que las cosas que había sido del hombre no solamente lo contaminaban con la enfermedad, sino que en brevísimo espacio lo mataban. De lo cual mis ojos, como he dicho hace poco, fueron entre otras cosas testigos un día porque, estando los despojos de un pobre hombre muerto de tal enfermedad arrojados en la vía pública y tropezando con ellos dos puercos, y como según se acostumbrase, se agarrasen y le tirasen de las mejillas primero con el hocico y luego con los dientes, un momento más tarde, tras algunas contorsiones y como si hubieran tomado veneno, ambos dos cayeron muertos en tierra sobre los maltratados despojos. De tales cosas y de bastantes más semejantes a estas y mayores, nacieron miedos diversos e imaginaciones en los que quedaban vivos, y casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas. Y haciéndolo cada uno, creía que conseguía la salud para sí mismo. Y había algunos que pensaban que vivir moderadamente y guardarse de todo lo superfluo debía ofrecer gran resistencia al dicho accidente, y, reunida su compañía, vivían separados de todos los demás, recogiéndose y encerrándose en aquellas casas donde no hubiera ningún enfermo y pudiese vivir mejor, usando con gran templanza de comidas delicadísimas y de óptimos vinos y huyendo de todo exceso, sin dejarse hablar de ninguno ni querer oír noticia de fuera, ni de muertos ni de enfermos. Con el tañer de los instrumentos y con los placeres que podían tener, se entretenían. Otros, inclinados a la opinión contraria, afirmaban que la medicina certísima para tanto mal era el beber mucho y el gozar y andar cantando de paseo y divirtiéndose y satisfacer el apetito con todo aquello que se pudiese, y reírse y burlarse de todo lo que sucediese. Y tal como lo decían, lo ponían en obra como podían, yendo de día y noche, ora a esta taberna, ora a la otra, bebiendo inmoderadamente y sin medida, y muchos más haciendo en los demás casos solamente las cosas que entendían que les servían de gusto o placer. Todo lo cual podían hacer fácilmente porque todo el mundo, como quien no va a seguir viviendo, había abandonado sus cosas, tanto como a sí mismo.
por lo que las demás de las casas se habían hecho comunes y así las usaba el extraño, si se le ocurría, como las habría usado el propio dueño. Y con todo este comportamiento de fieras, huían de los enfermos cuantos podían. Y en tan gran aflicción y miseria de nuestra ciudad estaba la reverenda autoridad de las leyes, de las divinas como de las humanas, toda caída y deshecha por los ministros y ejecutores que, como los otros hombres, estaban enfermos o muertos o se habían quedado tan carentes de servidores que no podían ofrecer oficio alguno, por lo cual le era lícito a todo el mundo hacer lo que le plugiese. Muchos otros observaban, entre las dos dichas más arriba, una vía intermedia, ni restringiéndose en las viandas como los primeros, ni alargándose en el beber y en los otros libertinajes tanto como los segundos, sino suficientemente, según su apetito, usando de las cosas y sin encerrarse, saliendo a pasear llevando en las manos flores, hierbas odoríferas y diversas clases de especias que se llevaban a la nariz con frecuencia para estimar que era óptima cosa confrontar el cerebro con tales olores contra el aire impregnado, todo del hedor de los cuerpos muertos y cargado y hediondo por la enfermedad y las medicinas. Algunos eran de sentimientos más crueles, como si por ventura fuese más seguro, diciendo que ninguna medicina era mejor ni tan bien contra la peste que huir de ella. Y movidos por este argumento, no cuidando de nada sino de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron la propia ciudad, las propias casas, sus posesiones y sus parientes y sus cosas, y buscaron las ajenas, o al menos el campo, como si la ira de Dios no fuera a seguirles para castigar la iniquidad de los hombres con aquella peste y solamente fuese a oprimir a aquellos que se encontrasen dentro de los muros de su ciudad, como avisando de que ninguna persona debía quedar en ella y ser llegada su última hora. Y aunque estos que opinaban de diversas maneras no murieron todos, no por ello todos se salvaban, sino que, enfermándose muchos en cada una de ellas y en distintos lugares, habiendo dado ellos mismos el ejemplo cuando estaban sanos a los que sanos quedaban, abandonados por todos, languidecían ahora. Y no digamos ya que un ciudadano esquivase al otro y que casi ningún vecino tuviese cuidado del otro, y que los parientes raras veces o nunca se visitasen, y de lejos. Con tanto espanto había entrado esta tribulación en el pecho de los hombres y de las mujeres, que un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano, y muchas veces la mujer a su marido. Y lo que mayor cosa es, y casi increíble, los padres y las madres a los hijos, como si no fuesen suyos, evitaban visitar y atender. Por lo que a quienes se enfermaban, que eran una multitud inestimable, tanto hombres como mujeres, ningún otro auxilio les quedaba que o la caridad de los amigos, de los que había pocos, o la avaricia de los criados que por gruesos salarios y abusivos contratos servían, aunque con todo ello no se encontrasen muchos y los que se encontraban fuesen hombres y mujeres de tosco ingenio y además no acostumbrados a tal servicio, que casi no servían para otra cosa que para llevar a los enfermos algunas cosas que pidiesen o mirarlos cuando morían, y sirviendo en tal servicio se perdían ellos muchas veces con lo ganado. El otro libro que tiene que ver directamente con pestes es el libro de los libros del Chilam Balam, o simplemente como se le conoce también, el Chilam Balam. Este es el nombre que se le da a un compendio de libros escritos en Yucatán y que fueron redactados durante los primeros años de la colonia, en otras palabras, durante los siglos XVI y XVII. Su objetivo era preservar la cultura maya de la invasión española. A cada uno de estos libros se le agrega el nombre del pueblo donde fue encontrado, de tal manera que adentro de este libro podemos encontrar el Chilam Balam de Chumayel, que es un pueblo, o el Chilam Balam de Maní, que es otro pueblo de Yucatán, o el Chilam Balam de Tecax, por ejemplo. Recordemos, por cierto, que en esta época Yucatán formaba parte del Reino de Guatemala. ¿De qué tratan todos estos libros? Bueno, a pesar de ser libros distintos reunidos en un solo volumen, realmente tienen en común que todos tratan de rescatar temas religiosos, históricos, folclóricos, médicos y astronómicos de la cosmovisión maya. ¿Quiénes lo hicieron? Bueno, lo rescataron indígenas sobrevivientes a la invasión y sobre todo a la pandemia de gripe en América.
Estas personas sobrevivieron precisamente porque vivían en áreas rurales alejadas de las ciudades y porque no pertenecieron a las primeras personas que tuvieron contacto con los españoles. En otras palabras, muchos de ellos eran agricultores que vivían en las áreas alejadas, ya que las primeras personas en tener contacto con los españoles y por ende los primeros contagiados fueron precisamente la élite de la sociedad maya. Los líderes políticos, nobles, religiosos, guerreros y sacerdotes fueron los primeros en contagiarse y por ende los primeros en morir. Estos últimos eran precisamente los que concentraban el conocimiento cultural, o sea, toda esta élite maya concentraba el conocimiento. Esto no era algo propio de los indígenas, la mayoría de culturas han funcionado así. No todos poseen el conocimiento. Concretamente hablo de la capacidad de lectura y escritura. Lo mismo pasaba en Europa, donde, por ejemplo, eran los sacerdotes quienes se encargaban de escribir y copiar libros y la élite, los nobles, encargados por los reyes para administrar el reino. Muchas veces los mismos reyes no sabían leer y escribir, ya que esta se consideraba una característica para trabajar. O sea, era algo que uno debía saber para trabajar concretamente, digamos, por hacer una comparación burda, cómo hacer un buen uso del programa Excel actualmente. En fin, ¿por qué se le llama Chilam Balam? Bueno, este de hecho era el nombre, de un sacerdote maya que fue famoso porque se decía que predijo la llegada de los españoles. Aunque este no es un dato certero, de hecho, dentro de uno de los libros del Chilam Balam se encuentra precisamente esa profecía. Sin embargo, como tal, igual que las de Nostradamus o las de cualquier otro profeta, están escritas en un lenguaje críptico que hay que interpretar de muchas maneras y en este caso también incluye muchas fechas del calendario maya. En fin, estos libros, aunque con influencia española, ya que pudieron haber sido escritos por ayudantes de frailes, guardan la memoria colectiva y podrían contener algo de la información perdida en el auto de fe de Maní, del arzobispo Diego de Landa. Este acto ocurrió el 12 de julio de 1562 y fue en él cuando se incineraron imágenes, objetos y códices de la cultura maya recolectados por los españoles a pedido de Landa durante los primeros 50 años de la conquista. Esto es algo lamentable, ya que esta fecha, si usted es americano, recuerde, el 12 de julio de 1562, prácticamente se pierde la totalidad de la cultura maya, en un solo día, en una sola noche. En fin, entre los siglos XV y XVI, para empezar a hablar ya de la pandemia y a cuál pandemia me refiero, resulta que murió entre el 90 y el 95% de toda la población americana. Hablo de la población continental, desde Norte, Centro y Suramérica, imagínense esa cantidad, por las enfermedades que trajeron los españoles. Estamos hablando de más o menos 45 a 50 millones de personas. Las enfermedades que más vidas cobraron fueron la influenza, la viruela y el sarampión, pero también trajeron el tifus, la difteria, las paperas y la sífilis. Muchas veces les cuento yo a mis alumnos que durante las lecturas de Bernal Díaz del Castillo encontramos que ellos van caminando por ahí, por América, y se encuentran pueblos completamente abandonados. Los españoles creen que los indígenas salieron huyendo ante la presencia de los españoles, pero realmente no es así. Eran pueblos fantasmas, donde el 100% de la población había muerto, o el 95% y el 5% restante había huido o se había trasladado a otro pueblo buscando refugio. Los americanos no tenían defensas, de hecho, ante estas enfermedades, que muchas de ellas estaban causadas por virus desconocidos en este lado del mundo, y algunas investigaciones afirman que muchas de las enfermedades que mayor mortalidad causaban en América eran causadas por bacterias, mientras que esto se trataba de virus. Las enfermedades llegaban antes de que los españoles tuvieran contacto
con los indígenas. Y esto se debía a que obviamente los indígenas tenían contacto comercial y cultural entre sí. Así que aunque los indígenas fueran por Veracruz, ya las enfermedades iban llegando a Centroamérica y a Suramérica. Esto se demuestra con que la viruela llegó 8 años antes que Pizarro al Imperio Inca, por mencionar un ejemplo. Y luego se le atribuyó a los esclavos africanos que eran traídos la introducción de la lepra en el continente. Bien, ¿y por qué abordo todo esto? Obviamente acabamos de salir de una pandemia mundial de COVID y todos sabemos que el COVID pues apareció en China a finales de 2019 y que para enero del 2023 acumula más o menos unos 15 millones de muertes en todo el mundo. Esto sin contar el subregistro que en países como Guatemala pues no se ha tenido en cuenta. Sin embargo, no voy a hablarles aquí del COVID-19 porque acabamos de salir de esto, sabemos todo lo que haya que saber al respecto y este año precisamente, que ya vamos más allá de la mitad, es que la mayoría de países podemos decir que hemos vuelto ya por fin 100% a la normalidad. Sin embargo, yo he notado algo muy interesante aquí en la editorial Kazam A. Como sabrán, cada año abrimos una convocatoria para recibir obras literarias, evaluarlas y ver si las vamos a publicar. Sin embargo, en la convocatoria que se cerró en enero de este año, nos llamó mucho la atención la cantidad de obras que recibimos, que fue fácilmente el triple de lo que solemos recibir, pero más allá de la cantidad, nos llamó mucho la atención el volumen de estas obras. Muchas de ellas eran enormes, al punto que para la siguiente convocatoria, que todavía no hemos abierto y probablemente se abra en diciembre de este año o en enero de 2024, pueden seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de esto, tuvimos que poner un límite máximo de 60,000 palabras o eventualmente 75,000 para algún caso excepcional, porque nos llegaron obras demasiado voluminosas que simplemente se nos salen de la mano. No, es imposible para nosotros publicar obras tan grandes. Incluso estamos actualmente todavía evaluando la publicación de una novela, posiblemente, porque es tan voluminosa que si se publica habría que utilizar 2 volúmenes para poderla publicar. Imagínense ustedes, los costos se elevan, sería un libro demasiado caro, habría que ver el mercado, etcétera. Pero lo que me llama aquí la atención es que definitivamente se trata de obras que fueron escritas o ampliadas precisamente durante la pandemia de COVID-19. Y esto se nota, el tiempo libre que tuvo la gente, la oportunidad que tuvo de reflexionar, el enfrentar la muerte todos los días, la posibilidad de estar en casa, trabajar en casa y sentarnos a escribir. Esto me llamó muchísimo la atención. Y es por eso que les invito a que nos cuenten en redes sociales y precisamente en las encuestas también de Spotify, que nos cuenten qué escribieron ustedes durante el COVID-19. ¿Lo aprovecharon para desarrollar sus habilidades de escritura? En fin, este episodio entonces llega a su final. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez, que pueden seguir el podcast en @KazamA con H al final, en Facebook, Twitter e Instagram, o como @editorialkazama en TikTok. Pueden seguir también a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea y nos escuchamos el próximo Viernes de Charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @Kazama.